Buenas tardes, ¿cómo les va? Yo soy Andrés Borelo y bienvenidas también, por supuesto, a una nueva entrega de Profe en Cuarentena, el blog número 8, blog de historia número 8, y continuando un poco con el video anterior referido a la Revolución Libertadora y la dictadura al segundo gobierno de Juan Domingo Perón y del Partido Peronista en el poder. Y la idea era continuar un poco con el relato de los acontecimientos, la contraparte, la parte complementaria, para dar una mirada más integral al proceso de la Revolución Libertadora, y que en la historia, en la historiografía argentina y también en la tradición militante suele de alguna manera conocerse como la resistencia peronista, ¿sí? Que por ahí con el nombre engloba únicamente la identidad peronista, pero se sabe que hay otras fuerzas políticas que también van a participar de este movimiento de resistencia, que es mucho más espontáneo y desorganizado, ¿sí? Que después hay una carga simbólica con el nombre de resistencia peronista, porque es el movimiento mayoritario que va a canalizar esas fuerzas, ¿no? Y la resistencia peronista surge justamente al calor de la famosa Revolución Libertadora, autodenominada Revolución Libertadora, que también después la tradición militante va a mencionar, como va a trabajar como revolución fusiladora por este sistema de, cuando se aplica la ley marcial, de asesinar a cualquier opositor al régimen dictatorial de Aramburu. Y habíamos visto también en el video anterior que el objetivo de la Revolución Libertadora era doble. Tenía, por un lado, el objetivo de reeducar a las masas de la población argentina y eliminar la identidad peronista, ¿sí? Eso es uno de los objetivos que se va a proponer Aramburu. Y por el otro lado, disciplinar a la clase trabajadora argentina, ¿sí? Tratar de arrebatar o de quitar todas las conquistas y las mejoras en materia de derecho económico, salarial, político y demás que se habían obtenido en los últimos años, con fuerza durante el peronismo, pero también mucho antes también hay conquistas. Y ese es como el doble juego que se va a proponer la Revolución Libertadora. El gobierno de Aramburu, ¿sí? que había accedido al poder, obviamente deponiendo mediante las armas a Juan Domingo Perón. Perón, obviamente, cuando sucede el golpe de Estado, Perón está en el exilio, ¿sí? Y de alguna u otra manera el movimiento peronista queda, por así decirlo, sin un líder claro, ¿sí? Porque Aramburu va a accionar distintos dispositivos para justamente eliminar esa identidad peronista. Entonces, lo primero que va a hacer es tratar a Perón de traidor a la patria, buscar enjuiciarlo y demás, Perón en el exilio, pero también va a prohibir el movimiento peronista y va a encarcelar a sus principales dirigentes y dirigentes políticos, obviamente, del partido, pero también a los principales dirigentes sindicales. La dictadura de Aramburu va a intervenir primero la CGT como un supragremio que nuclea a un montón de gremios independientes, y después va a empezar a intervenir también esos distintos gremios que, no todos, pero que mayoritariamente eran peronistas. Entonces, las masas peronistas o la clase trabajadora argentina, que mayoritariamente era peronista, queda sin un líder claro a cuál seguir o a qué órdenes acatar. Entonces, de alguna u otra manera, este concepto que se engloba bajo resistencia peronista son como acciones espontáneas, ¿sí? Acciones muy desorganizadas, poco vinculadas entre sí, y que en realidad tienen un objetivo más no tienen un objetivo bien claro, porque de acuerdo a qué tipo de manifestación y demás es el objetivo que se proponen. Hay huelgas, por ejemplo, para recomponer en sus puestos de trabajo a compañeros que habían sido despedidos por ser delegados gremiales de orientación peronista o comunista y demás. Pero hay, por ejemplo, también pintadas, hay volanteadas, ¿sí? Hay atentados a la producción, ¿sí? Para tratar de reducir la producción de las empresas, ¿sí? Como un mecanismo de protesta.
un montón de huelgas ilegales. Eso va a ser uno de los mecanismos más utilizados, ¿sí? Una huelga espontánea para pedir, entre otras cosas, por ejemplo, el regreso de Perón. Y se van a hacer muy famosos en este periodo dos conceptos. Uno es la utilización de los caños, estos explosivos de fabricación casera que se detonaban al interior de los instrumentos de trabajo y rompían las máquinas de la patronal y la burguesía, que obviamente estaba a favor del golpe de Aramburu. Y por el otro lado, la intervención de los distintos grafitis que se apoyaban que demostraban su apoyo a la dictadura de Aramburu. Este conglomerado, estas masas peronistas van a intervenir esos distintos grafitis y van a hacer aquí en estos momentos el famoso Perón vuelve, esa P con la B, bueno, lo hice mirando para mí, pero es la P con la B abajo, el significado de Perón vuelve, demostrando que todas esas acciones, que si bien eran aisladas o estaban muy poco conectadas entre sí, demostraban que había un objetivo o un meta objetivo que era el regreso de Perón. Entonces, la resistencia peronista, que se va a dar con fuerza durante buena parte de 1956 y fines del 55, en realidad buena parte del año 56 y principios del 57, ¿sí? Tiene que ver con todo este tipo de acciones que se van a ir desarrollando durante esos años. Y en paralelo a esas manifestaciones propias de la clase trabajadora, va a haber otro tipo de manifestaciones que se va a dar al interior del ejército. Hay una parte del ejército que empieza a establecer vínculos entre sí, mayoritariamente oficiales, ¿sí? Que empiezan a establecer vínculos entre sí y organizan un levantamiento armado para el 9 de junio de 1956, mediados de 1956. Este movimiento militar, ¿sí? Liderado por Juan José Valle, tenía por objetivo asaltar algunas guarniciones militares, ¿sí? Estoy buscando la escuela de suboficiales, no lo encontraba. Buscan tomar la escuela de suboficiales y algunas guarniciones militares, primero para hacerse de armas, pero sobre todo, si se quiere pensarlo, no sé si es más un golpe de Estado al mismo golpe de Estado, pero sí eran sectores militares que le exigían al gobierno de Aramburu dos cuestiones claves para entender este periodo. Primero, el cese de la represión del movimiento peronista, ¿sí? Porque obviamente la resistencia y todos estos mecanismos que aplicaba la clase trabajadora de manera espontánea, un poco coordinada, tenían muchísima y muy dura represión de parte de la policía y las Fuerzas Armadas en general. No es que Aramburu veía con buenos ojos esas manifestaciones. Entonces, el movimiento de Juan José Valle lo que va a hacer por un lado es exigir el cese de la represión y por el otro lado que la Revolución Libertadora garantice las condiciones para que Perón pueda volver a la Argentina, porque Perón estaba, por supuesto, exiliado. Ese movimiento fracasa, ese levantamiento militar fracasa muy rápidamente, es controlado con facilidad por parte de las Fuerzas Armadas que respondían al general Aramburu, que era el presidente de la dictadura, ¿sí? Y uno de los pocos que logran salvarse, ¿sí? es Juan José Valle, el líder de este movimiento, que logra escaparse y esconderse en la casa de un amigo. Esa misma noche que se frustra el intento del levantamiento de Valle, Aramburu aplica la ley marcial, aprueba la ley marcial, por lo cual ahora los enjuiciamientos y demás cuestiones que sucedieron en la cotidianeidad iban a ser juzgados mediante un tribunal militar y demás. Por lo cual la mayoría de los oficiales que participaron del levantamiento del 9 de junio de 1956 van a ser fusilados. Valle todavía escondido, ¿sí? En paralelo va a suceder un hecho que sin duda va a pasar mucho más allá de la historia y va a ser un constante vuelta al presente, ¿sí? Que una serie de trabajadores, ¿sí? Entre 12, 14, 16 trabajadores y militantes peronistas fueron detenidos por la Revolución Libertadora. Esa misma noche que se aplica la ley marcial, son llevados a una comisaría de manera clandestina, sin notificar absolutamente a nadie, son torturados durante varias horas y momentos antes de la madrugada son trasladados hasta un basural de ahí de Buenos Aires, los basurales de José León Suárez, y la mayoría, todos en realidad, son fusilados, ¿sí?
ese famoso fusilamiento después va a ser investigado por Rodolfo Walsh, que unos años después va a publicar su famoso libro Operación Masacre, donde desnuda y se enmascara la represión y la violencia con la que la dictadura de Aramburu se manejó para con estos sectores populares y estos sectores trabajadores que estaban allí, que fueron cruelmente fusilados, ¿sí? Valle, escondido, nota la violencia que estaba ocurriendo y el recrudecimiento de la represión por parte de Aramburu y las Fuerzas Armadas, por lo cual intenta establecer un pacto entregándose con un amigo militar de por medio entre Aramburu y él. Este amigo medio que le busca asegurar las condiciones para que no lo fusilen, pero bueno, Aramburu aplica la ley marcial y también Juan José Valle, el líder del movimiento del levantamiento del 9 de julio, también es fusilado. Y podríamos decir que los fusilamientos de José León Suárez y el fusilamiento de Valle y la frustración de este levantamiento militar del 9 de junio hace dar cuenta a parte de la clase trabajadora argentina por un lado y a Perón en el exilio por el otro, de que la violencia no iba a ser el camino para desestabilizar a la revolución libertadora y a la dictadura de Aramburu, y que había que trabajar por otros canales, ¿sí? O por lo menos son algunas de las interpretaciones históricas que suelen darse. Si bien las manifestaciones de la resistencia peronista van a continuar, ¿sí? Hay como un cese de la violencia a partir de la aplicación de la ley marcial, los fusilamientos a los levantamientos del 9 de junio, los fusilados de José León Suárez y otros tantos hechos de violencia por parte de la dictadura militar, ¿sí? Entonces Perón desde el exilio empieza a pensar tácticas para organizar esa resistencia que parecía desconectada, que no había diálogo, que no estaba relacionada y organizada, y Perón va a buscar organizarla de alguna u otra manera, y ese rol lo va a ocupar en Argentina un delegado que va a mencionar, que va a nombrar él, un delegado personal, una especie de secretario personal aquí en la región, y que va a ser John William Cook. John William Cook, que había sido diputado durante el primer gobierno de Perón, ¿sí? y era de los funcionarios más cercanos a él. John William Cook era abiertamente de izquierda, ¿sí? Él en un momento llega a decir que el peronismo tiene que transformarse en revolucionario porque si no, no será absolutamente nada. Y Perón lo nombra a él como delegado para organizar toda esa resistencia. Y obviamente el nombramiento de John William Cook genera aún más rispideces en los sectores militares, que empiezan a ver que el peronismo puede de alguna u otra manera volcarse a hacer una especie de comunismo, o volcar a la Argentina a un tipo de comunismo, por lo cual también recrudece esa violencia. Entonces Perón, a través de John William Cook, va a tratar de organizar esa resistencia, ¿sí? Resistencia que se va a volcar de lleno al ámbito de lo sindical, ¿sí? Pero vamos a volver ahora un poquitito sobre eso. Antes por ahí hay que decir que hacia fines del 56 se convoca a elecciones constituyentes para principios de 1957, que es el objetivo de la Revolución Libertadora, hacer una nueva transición democrática, sin el peronismo como un participante, ¿sí? Que participen las demás fuerzas políticas. Entonces se convoca a elecciones constituyentes para formar justamente una asamblea nacional de delegados, y que esos delegados pudieran redactar una constitución nacional, dejando de lado la constitución que había aprobado el peronismo en 1949. Entonces se llama elecciones nacionales, elecciones constituyentes en el 47, y se van a ver, hay un gran resultado y una lectura que hay que hacer. Porque la mayoría de los votos los obtiene la Unión Cívica Radical, que estaba partida en dos grandes facciones. Si la Unión Cívica Radical ya durante el peronismo notaba hacia el interior rispideces y demás, y una vez estallada el golpe militar del 55, va a haber dos facciones bien claras dentro de la Unión Cívica Radical. Una que era más tendiente a apoyar el golpismo de la Revolución Libertadora y Aramburu, que era la Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por Balbín, ¿sí? Y otra línea, la Unión Cívica Radical Intransigente, que hablaba de una democracia social y un radicalismo volcado hacia unas mayorías y con una mirada mucho más popular y social, que era la encabezada con Frondizi. Entre estas dos fuerzas son las que se llevan la mayoría son las que se llevan los votos mayoritarios. Ahora,
La expresión que más votos va a sacar va a ser justamente los votos en blanco. Perón, desde el exilio, desde España, manda a votar a todos los trabajadores peronistas en blanco y logra el voto en blanco ser mayoría con un 24% de los votos, por lo cual eso demostraba también la fuerza que todavía tenía el peronismo a un año y medio de haber sido depuesto y después de la dura represión y el disciplinamiento y el adoctrinamiento que la Libertadora intentaba aplicar para con la fuerza mayoritaria, un movimiento político mayoritario. Esa división del radicalismo, después Perón la va a aprovechar, o en realidad va a ser un doble juego en el cual ambas fuerzas se van a aprovechar en un pacto que van a firmar, un pacto que va a ser secreto entre Perón y Frondizi, por el cual Perón le ofrece a Frondizi que llamara a votar por él, mientras que Frondizi le asegura que una vez el presidente va a nuevamente permitir al peronismo participar en elecciones y a Perón justamente volver al país. Ya volveremos sobre el pacto Perón-Frondizi en otra ocasión. Volvamos a la clase trabajadora argentina y cómo va a cesar de alguna manera la lucha en la resistencia desorganizada y se va a volcar de lleno al ámbito sindical, ¿sí? Que es donde va a cobrar cada vez más protagonismo la clase trabajadora, obviamente, pero por supuesto el movimiento peronista, que va a ser de alguna manera el protagonista de todo este periodo. Hay que tener en cuenta que, como dijimos al principio, Perón estaba exiliado, los principales dirigentes políticos estaban también detenidos y los principales dirigentes sindicales también. De hecho, la CGT fue intervenida y los gremios más importantes también fueron intervenidos. Entonces, todos los principales dirigentes estaban detenidos y tenía que ver un poco eso de cómo la resistencia peronista funcionaba de manera desorganizada. Lo que empiezan a hacer hacia fines del 56, pero sobre todo con fuerza en el año 57, es una nueva camada de dirigentes que cobraron protagonismo e importancia para con sus compañeros de trabajo durante la resistencia peronista y que ahora van a ser esos nuevos delegados, esos nuevos secretarios generales de los sindicatos, que quizás tenían poco vínculo con Perón y con el peronismo, con el resto de las fuerzas políticas, no eran todos peronistas, pero mayoritariamente sí, pero que tenían una trayectoria de resistencia a la dictadura, ¿sí? Y que durante el 57 con fuerza van a cobrar cada vez más importancia dentro de la clase trabajadora. Bueno, Perón va a tratar a través de John William Cook de organizar toda esa clase trabajadora que se vuelca de lleno al ámbito de la lucha sindical, ¿sí? Recordemos, si no volvamos al video anterior, donde Aramburu busca disciplinar a esa clase trabajadora, ¿sí? Es decir, retrotraer derechos, permitir a la burguesía nuevos márgenes de ganancias o recomponer márgenes de ganancias que con el peronismo habían perdido y demás. La CGT había sido intervenida y Aramburu, en un intento de normalizar la CGT, trata ahí por medio de una intervención y demás, pero los trabajadores no aceptan esa normalización de la CGT y se forman como nuevas organizaciones que van a buscar representar a esos gremios, ¿sí? Perón de por medio, obviamente, se forma por un lado las 62 organizaciones que eran gremios principalmente peronistas, casi todos peronistas, ¿sí? Que tenían un objetivo claro, propiciar el regreso de Perón. Y por el otro lado, un montón de gremios que no querían participar de las 62 organizaciones, que no querían, decían así, como prestarse al juego de Perón en el exilio, y que forman los 32 gremios, que van a ser mayoritariamente comunistas, pero que también hay otros gremios socialistas, radicales, antiperonistas, sobre todo, que van a quedar de este lado. Entonces el panorama político sindical va a quedar como dividido entre las 62 organizaciones y los 32 gremios, que no van a luchar entre sí, pero que van a tener quizás objetivos a veces similares y a veces depuestos. Para este momento hay que tener claro y hay que recuperar un programa político que se firma en Córdoba, que es el programa de la falda, que es un programa claramente revolucionario y que nace de la experiencia de todos estos trabajadores que habían vivido la dictadura y la resistencia. Eran quienes habían vivido y protagonizado la dictadura, la represión de los primeros años de la dictadura y la resistencia peronista como ese momento de rebeldía, y que logran trabajar con ese programa, logran redactar ese programa de la falda que es súper interesante. Es un programa
súper revolucionario, podríamos decir, porque están hablando de la estatización del mercado interno, están hablando de, lo tengo aquí anotado, la diversificación de los mercados internacionales, una integración económica latinoamericana del año 57, el 30 de noviembre del 57 se promulga el programa de La Falda en Córdoba. Y habla también de soberanía política, de un fortalecimiento del Estado popular para erradicar a la oligarquía, dice. Dice solidaridad en las luchas de liberación nacional, alto consumo interno, altos salarios, desarrollo industrial, nacionalización de los frigoríficos. Los trabajadores de la clase obrera argentina ya tomaban nota de que, por ejemplo, los frigoríficos eran un sector económico clave y que tenían que pertenecer al Estado, ¿sí? Y fíjense, este programa de La Falda, las reivindicaciones que le exigían para llevar adelante, ¿no? Este era, como decíamos, un programa claramente revolucionario y que empezaban a surgir en la expresión del programa de La Falda, redactado en Córdoba, y también dentro de la clase obrera en general, nuevos dirigentes, ¿sí?, que quizás no eran tan conocidos años antes, pero que de a poco van a ir cobrando protagonismo. Uno de ellos, ¿sí?, es José Ignacio Rucci, quien años después va a ser secretario general de la CGT, profundamente peronista. Y por el otro lado, otro militante que va a cobrar también mucha importancia va a ser Felipe Vallese, que va a pertenecer al gremio de los metalúrgicos y demás. Ellos van a ser, si se quiere en un principio, dirigentes de base, por así decirlo, o dirigentes más en la horizontalidad, por lo menos en estos años, ¿sí? Por otro lado, lo que va a empezar a aparecer con muchísima fuerza, ¿sí?, va a ser otra camada de dirigentes que van a encontrar en este movimiento peronista acéfalo o sin un líder ni un dirigente claro, la oportunidad para saltar escalones y empezar a ocupar esos lugares de poder. Sobre todo en estos años y mucho más adelante, Augusto Timoteo Bandor, no lo encontraba, perdón, me distraje. Augusto Timoteo Bandor, el Lobo, que también era dirigente de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica, y que con fuerza empieza a cobrar y a ganar cada vez más poder, ¿sí?, dando paso a lo que después vamos a conocer como la burocracia sindical. Estos trabajadores que, en vez de resistir y defender de lleno a los trabajadores, ¿sí?, van a buscar beneficiarse de ese lugar de conducción de la clase trabajadora para obtener rédito político propio, obtener crédito político propio, ¿sí?, y acumular poder, al punto tal de, por ejemplo, Bandor llegar a disputarle el mismo peronismo al propio Perón. Bien, esto ha sido rápidamente la clase de hoy referida a resistencia peronista. No quería extenderme mucho más. Quiero recomendar, antes de cerrar el video, dos textos. Ya saben que me gusta un poco recomendar algunos libros y demás. Quiero recomendar dos textos. Primero, por supuesto, el magnífico Rodolfo Walsh. En el otro video, en los comentarios, yo siempre, en todos los videos en general, en los comentarios suelo sugerir alguna bibliografía de época, fuentes, testimonios, trabajos periodísticos y demás. En el otro video trabajamos, ofrecí para trabajar un texto de Rodolfo Walsh, cuando él le hace espionaje a las propias Fuerzas Armadas y hace un trabajo ahí con las milicias armadas del peronismo para resistir el golpe, muy interesante. Este trabajo, Operación Masacre, va a relatar los fusilamientos en el basural de José León Suárez, cuando él se entera que uno de los fusilados vive, y a él le llama poderosamente la atención, logra encontrarlo en un contexto de dictadura y demás, entrevistarlo, se entera que hay otro fusilado que también vive, y también logra contactarse con él y logra entrevistarlo, y el resultado es esta magnífica obra de no ficción, este periodismo de no ficción, fundacional a nivel internacional. Muchos hablan de que A Sangre Fría de Capote es como las primeras obras de no ficción, pero en realidad es mucho posterior. Acá estamos hablando del año 57, 58, cuando este libro sale a la luz en un contexto de dictadura, y es como los orígenes del periodismo y la literatura de no ficción. Un libro fundamental para leer en todo momento, sea cual sea la profesión, lo que hagamos de nuestra vida. Y el segundo trabajo, mucho menos conocido y quizás a la lectura es un poco más específico para estudiantes y historiadores, historiadoras y demás,
El libro se llama Operación Vallese, Barraza, el hombre detrás de la historia, de Pablo Weisberg, ¿sí? Y son en realidad 2 libros en vez de uno, ¿sí? Hay un primer libro que no narra la historia de Barraza, ¿sí? Y cómo Barraza era un delegado gremial, homosexual, y narra toda su vida y la resistencia que tiene a la hora de justamente ser homosexual en los años 50, 60 y demás, y su trágico final. Y Barraza, a su vez, adentro de ese libro hay otro libro que es el libro de la investigación que Barraza va a hacer sobre la desaparición de Felipe Vallese. Felipe Vallese, que lo nombramos acá, es uno de quienes va a cobrar sindical en la organización sindical peronista. Y justamente Felipe Vallese va a ser cruelmente asesinado y este libro me parece que está muy bueno porque en realidad son 2 libros en uno. Todo compilado por Pablo Weisberg, pero que Pablo Weisberg escribe la historia de Barraza y Barraza escribe la historia de Felipe Vallese. Gran libro, muy breve, muy rápido de leer, muy bueno. Medio complejo de conseguir, pero si se esmeran un poquito se puede conseguir. Bueno, no me quiero extender más, 25 minutos me parece que está bien. Ya saben que pueden dejar sus comentarios, sugerencias, pueden hacer cualquier tipo de críticas. Denle like, compártanlo, así llegamos a cada vez más gente. Tengo redes sociales, me pueden buscar en cualquiera de ellas. Así que nada, esto ha sido otro encuentro más de Profe en Cuarentena, el blog de historia número 8. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.